Buenos días, alumnos de noveno grado. Es un placer nuevamente el poder comenzar con ustedes este tercer parcial y darle secuencia a los temas que pertenecen a este curso. El tema a tratar el día de hoy es fórmula de la distancia. La fórmula de la distancia, que es bastante importante para encontrar los puntos o para encontrar la distancia entre dos puntos en una recta numérica. Entramos de lleno y comenzamos con la explicación. Lo primero que tenemos que manejar para desarrollar este tema es saber la fórmula para encontrar la distancia entre dos puntos en una recta numérica. ¿Cuál es esa fórmula? Esa fórmula me dice que la distancia entre el punto 1 y el punto 2 va a ser igual a la raíz cuadrada de x sub 2 menos x sub 1 elevado al cuadrado más la distancia de y sub 2 menos y sub 1. Esto es básico que ustedes lo manejen para poder encontrar estos puntos. Recuerden que la matemática no se trata de saber la cantidad de números posibles o la cantidad de ejercicios posibles, sino el hecho de manejar fórmulas. Se tiene que aprender esta fórmula y es la que nos sirve de base para poder desarrollar este tema. Vamos ya con nuestro primer ejemplo. Ok, y tenemos ya el primer ejercicio. Me dice, ejemplo número 1, determinar la distancia entre los puntos 3, negativo 1 y negativo 1, 4. ¿Me está pidiendo qué? Me está pidiendo que yo encuentre la distancia entre esos puntos. Entonces lo primero que puedo hacer es graficar en la recta numérica. ¿Qué voy a graficar? Voy a graficar esas coordenadas, ¿verdad? Entonces, primero gráfico el punto 3, negativo 1. Recuerden que el primer elemento es para las X y el segundo para las Y. Entonces, ¿cuánto vale la X? La X me dice que vale 3 aquí, ¿verdad? ¿Y cuánto vale la Y? La Y vale negativo 1. Y el negativo 1 lo tenemos en la parte de abajo, ¿verdad? Entonces, el punto común sería este. Este es el punto 3, negativo 1. Ahora, ¿qué otro punto tengo que encontrar? Tengo que encontrar el punto negativo 1, 4. Entonces, para las X, aquí está, negativo 1. Y para las Y, positivo 4. Colocamos el puntito, ese es el punto en común que tienen. Entonces ahí tenemos ya las coordenadas. Ya una vez hecho esto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a unir esos puntos. Esos puntos los unimos a través de una recta. Y ahí tenemos ya graficado el punto. Ahora, ¿qué necesitamos saber nosotros? Necesitamos saber esta distancia. La distancia que me marca del punto 1 al punto 2. Este es el valor que andamos buscando nosotros. ¿Cuánto vale esta distancia? Ya una vez graficado eso, ¿cómo encontramos la distancia entre este punto y el otro? Fácil, ¿verdad? Tenemos o conocemos ya la fórmula. Entonces vamos a decir, lo desarrollamos aquí. Vamos a decir lo siguiente, que la distancia del punto 1 al punto 2 es igual a la raíz cuadrada ¿de quién? Ok, entonces vamos a encontrar la distancia entre estos puntos. Esto es lo que andamos buscando nosotros. ¿Cuánto mide este segmento de recta? Para encontrar eso, aplicamos la fórmula. Decimos que la distancia del punto 1 al punto 2 es igual a x sub 2 menos x sub 1 elevado al cuadrado más y sub 2 menos y sub 1 elevado al cuadrado. Ya con eso solo sustituimos los valores. Decimos que esto es igual a la raíz cuadrada ¿de quién? De x sub 2. Entonces lo vamos acá. Este es el x1 y este es el x sub 2. Entonces va a ser igual a negativo 1 menos, por fórmula, menos ¿quién? Menos x1, que en este caso es 3. ¿Y cómo va a estar esto? Elevado al cuadrado, ¿verdad? Por la fórmula. Luego me dice más y sub 2. ¿Cuánto vale y sub 2? La y sub 2 vale 4. Y le vamos a restar el valor de y sub 1.
y aquí tengo que tener cuidado porque la raíz 1 vale negativo 1. Todo esto elevado al cuadrado. Ya con eso desarrollamos algebraicamente el ejercicio y me dice que esto va a ser igual a negativo 1 y negativo 3, que es igual a negativo 4 elevado al cuadrado, más aquí tengo 4 y aquí menos por menos me da a más. Entonces me queda más 1 elevado al cuadrado. Desarrollamos acá la parte de abajo y me queda que negativo 4 elevado al cuadrado es igual a 16. 16 más ¿quién? Más 4 más 1, que es igual a 5 elevado al cuadrado. Entonces me queda aquí, ya desarrollando el ejercicio, que esto es igual a 16 más 5 al cuadrado, que es 25. Entonces esto es igual a la raíz cuadrada de 16 más 25, que es igual a 41. 41. Y ahí tenemos la distancia que hay desde este punto hasta este otro punto. La distancia es raíz cuadrada de 41. Y ahí tenemos desarrollado el ejercicio. Si se fijan, son temas bastante fáciles, solo es de aplicar fórmulas. Entonces vamos a ver un segundo ejemplo para que ustedes puedan aprender y comprender más este tema. Ok, entonces comenzamos con la explicación de nuestro ejercicio número 2. Me dice el ejercicio número 2: comprobar que el triángulo con vértices en A, negativo 2,4, B, negativo 5,1 y C, negativo 6,5 es isósceles. Estamos hablando de un triángulo isósceles. Para eso necesitamos comprender qué es un triángulo isósceles. Recuerden que un triángulo isósceles es aquel que tiene dos lados iguales y uno diferente, ¿verdad? Entonces vamos a comprobar si es cierto que estos vértices que me da el ejercicio son o forman parte de un triángulo isósceles. Comenzamos con su desarrollo. Ok, entonces comenzamos a graficar nuestro ejercicio, ¿verdad? Lo primero que tenemos que hacer es ubicar los puntos. Tenemos el punto A. El punto A me dice que vale negativo 2,4. Entonces buscamos acá esos puntos. Negativo 2 para X y 4 para Y. Y ahí ubicamos el punto A. Este va a ser nuestro punto A. Luego ubicamos el punto B. El punto es negativo 5. Aquí negativo 5 para X, 1 para Y. Entonces aquí tenemos el otro puntito, ¿sí? Entonces si ya vean, ubicación de puntos. Y por último tengo negativo 6,5. Aquí tengo negativo 6 y me dice que va a ser hasta 5. Entonces me fijo acá, aquí tengo 5. Va a ser este otro puntito acá. ¿Qué vamos a hacer con los tres puntos? Los vamos a unir. Entonces este es B y este es C. Unimos esos puntos y ¿qué se me forma? Se me forma un triángulo, ¿verdad? Como me dice el ejercicio. Ahora, lo que tengo que demostrar yo es que sí es cierto que eso es un triángulo isósceles. Y si volvemos a la definición de triángulo isósceles, un triángulo isósceles es aquel que tiene dos lados iguales y uno diferente. Con solo verlo no se nota ninguna diferencia, ¿verdad? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a buscar la distancia entre esos puntos para ver si dos puntos son iguales o dos segmentos son iguales y uno es diferente. Aquí quedo viendo que puedo agarrar el B con el A y el B con el C para saber si este pedazo es diferente, porque lo miro un poco diferente, ¿verdad? Lo miro más plano. Entonces, comienzo con la primera distancia. Digo que la distancia de el punto 1 al punto 2 es igual a la raíz cuadrada ¿de quién? De x sub 2 menos x1 elevado al cuadrado más y sub 2 menos y sub 1 elevado al cuadrado. La distancia que voy a sacar ahorita, voy a sacar la distancia del punto, vamos a decir, la distancia del punto B al punto C. Entonces solo voy a tomar estos dos. Entonces voy a aplicar la fórmula y voy a buscar estos dos puntos, la distancia de B a C. Solo tomo estos valores. Entonces me dice que esto va a ser igual a la raíz cuadrada
de x sub 2, en este caso sería negativo 6 menos x sub 1, que es negativo 5. Todo esto elevado al cuadrado. ¿Más quién? Más la distancia de y sub 2, que sería 5, menos la distancia de y sub 1, que sería 1 elevado al cuadrado. Entonces la distancia del punto B al punto C es igual a la raíz cuadrada de negativo 6, y aquí menos por menos, más 5 elevado al cuadrado, más la distancia aquí, 5 menos 1, que es igual a 4 elevado al cuadrado. Entonces la distancia del punto B al punto C es igual a la raíz cuadrada de negativo 6 más 5, que es igual a negativo 1 elevado al cuadrado, más 4 elevado al cuadrado, que es 16. Ya nos acercamos a la distancia del punto B al punto C, y esa distancia va a ser igual a la raíz cuadrada de negativo 1 elevado al cuadrado, que es igual a positivo 1 más 16, y obtenemos la respuesta, ¿verdad? La distancia del punto B al punto C es igual a la raíz cuadrada de 17. Ya con eso, ¿qué vamos a desarrollar? Vamos a desarrollar ahora la distancia de ¿quién? La distancia de... Ya encontramos la distancia de B a C. Ahora vamos a encontrar la distancia de B a A. ¿Sí? Entonces, chequen bien. Muevo aquí la pantalla y lo desarrollamos. Ya encontramos una distancia. Esta distancia de acá hasta acá. Ahora vamos a encontrar la distancia de acá hasta acá, ¿verdad? Hasta el punto A. Entonces, digo aquí que la distancia de B a A es igual a la raíz cuadrada de ¿quién? Ahora cambio los valores, ¿verdad? La distancia de B. Recuerden que B va a ser primero, ¿verdad? Entonces me queda acá que va a ser igual a X sub 2, así como acá, ¿verdad? X sub 2. ¿Cuál va a ser X sub 2 en este caso? Va a ser la A. Y la X sub 2 vale negativo 2. Luego, menos ¿quién? Menos X sub 1. ¿Y cuánto vale X sub 1? Vale negativo 5, que es el valor de B. Todo eso elevado al cuadrado, más la distancia de Y sub 2, que sería 4, menos Y sub 2, que es igual a 1. Todo esto elevado al cuadrado. Entonces me queda aquí que la distancia de B me queda que la distancia de B a A es igual a la raíz cuadrada de negativo 2 menos, aquí es negativo, ¿verdad? Negativo 2 menos 5, que es igual a más 5 elevado al cuadrado, más 4 menos 1, que es igual a 3 elevado al cuadrado. Entonces la distancia de B a A es igual a la raíz cuadrada de negativo 2 más 5, que es igual a 3 elevado al cuadrado, más 3 elevado al cuadrado, que es 9. La distancia de B a A es igual a la raíz cuadrada de 9 más 9. 3 al cuadrado es igual a 9. Entonces la distancia de B a A es igual a la raíz cuadrada de 18, ¿verdad? Entonces ya miramos que hay una pequeña diferencia ahí. ¿Qué tengo que hacer ahora? Tengo que encontrar una última distancia. ¿Qué distancia vamos a encontrar? Vamos a encontrar el último punto. Ya encontramos A con B, ya encontramos B con A y B con C. Nos haría falta una distancia, ¿verdad? ¿Qué distancia sería esa? Vamos a ver. Razonemos un poquito. ¿Qué distancia podríamos o tendremos que encontrar ahí? Ya encontramos dos distancias, ¿verdad? Ah, correcto. Entonces eso nos hace falta una distancia. Esa distancia es la distancia de A a C. Entonces vamos a desarrollar aquí la última distancia. Ya tenemos la distancia de B a C y la distancia de B a A. Solo que me hace falta la distancia de A a C. Entonces digo que la distancia del punto A al punto C es igual a la raíz cuadrada de ¿quién? Tengo A y C. X sub 2, que en este caso sería negativo 6,
menos x1, que sería negativo 2. Todo eso elevado al, bueno, permítame, aquí voy a hacer bien el ejercicio, negativo 2 elevado al cuadrado más y sub 2, que en este caso sería 5 menos ¿quién? Menos y sub 1, que sería en este caso 4, y esto elevado al cuadrado. Entonces la distancia de A a C es igual a la raíz cuadrada de negativo 6, y aquí menos por menos, más, entonces me queda 2, elevado al cuadrado, más 5 menos 4, que es igual a 1 elevado al cuadrado. Entonces la distancia del punto A al punto C es igual a la raíz cuadrada de negativo 6 más 2, que es igual a negativo 4 elevado al cuadrado, más 1 elevado al cuadrado, que es 1. Nos queda acá que la distancia del punto A al punto C es igual a la raíz cuadrada de negativo 4 elevado al cuadrado, que es 16 más 1. Y esa distancia nos da como resultado del punto A al punto C, que es igual a la raíz cuadrada de 17. Entonces, ¿qué tenemos? Si vean, tenemos dos valores iguales, ¿verdad? Raíz cuadrada de 17 y raíz cuadrada de 17. Bueno, voy a sacar un poquito más la cámara. Entonces, si vean, tenemos dos respuestas iguales. Esta y esta, ¿verdad? Entonces significa que estos dos lados son iguales y este otro es diferente. Entonces ahí tenemos comprobado de que ese sí es un triángulo isósceles. Entonces, esta fue la explicación para el día de hoy. Les voy a enviar su tarea para que la puedan desarrollar. Muchas gracias y que tengan feliz día. Nos vemos en la próxima.